Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la unidad 3 de la asignatura Transporte, Cargueo y Almacenamiento. La clase anterior estuvimos trabajando ciertos conceptos y ciertos elementos relacionados a los riesgos derivados del conductor, como el estado de salud y ciertos elementos, sustancias y medicamentos que pueden afectar su salud, ¿ya? Ahora, la salud y la forma de conducir pueden generar riesgos tanto para la persona como para los demás conductores. Por eso es importante mantener siempre un buen estado de salud y el estar consumiendo algún medicamento que nos ser sincero en ese aspecto con nuestro jefe futuro y con uno mismo y no realizar actividades en circunstancias que nuestra capacidad física, condición física, no es la adecuada. También no realizar trabajos de conducción cuando estamos haciendo, o no, mejor dicho, no consumir café o un té o estar hablando cuando uno está conduciendo, ya que en la práctica uno no debe quitar las manos del volante y los demás elementos o medios de control del vehículo. Y también tratar de no conducir bajo o enrayado o enojado, ya que estos son elementos que pueden generar riesgo no solamente para nosotros, sino que también para los demás conductores. Bueno, también riesgos derivados de las vías y el tránsito vehicular, como trabajo en la vía, otros vehículos, accidentes en la vía y peatones. Siempre van a haber elementos en los cuales van a hacer que tengamos que procesar información para así poder determinar el actuar o el correcto actuar en un vehículo para así poder evitar un accidente. Eso también es un tema que es no menor. De ahí que las cantidades de accidentes en ciudades son mayores que en carreteras, ¿ya? Pero también, pensando bien, esto tiene una lógica, es porque hay más conductores, hay más vehículos, por lo tanto, la exposición es mayor. Ahora, riesgo derivado de las vías y el tránsito vehicular. Otro punto importante de esto es el tipo de camino y también bajo qué condiciones estamos conduciendo. O sea, no es lo mismo estar conduciendo en un camino que si esto no estuviese con una reparación, un trabajo, sería un camino liso, donde no tenemos más elementos que el puro camino. Y ahí tenemos una condicionante, que tenemos temperatura normal, quizá una velocidad normal, y en lo que no nos va a implicar mayores riesgos a la reconducción. Sin embargo, cómo esté o cómo se encuentre la calzada, y también una condición climática, sumado al día y la noche, va a hacer que la conducción sea distinta, sea diferente. Y aquí vamos a tener distintos inconvenientes. O sea, por ejemplo, acá tenemos un camino con bichofita, un camino que está humectado, un camino que es de empedrado, un camino de nieve, ¿ya? Un camino de cemento con una condición más o menos normal y un camino con lluvia. De estas 6 imágenes vamos a tener 6 condiciones distintas a la hora de conducir y vamos a tener también riesgos un poco diferentes. Y esto también implica poder ver bien cómo vamos a utilizar el vehículo, ¿ya? Para poder controlar o evitar que esta situación o esta condición ambiental genere un riesgo distinto. De igual forma, sería bueno que mañana pudiésemos conversar un poco este tema, abordando quizás qué riesgo, o mejor dicho, qué condición puede generar un riesgo en este tipo de conducción de camino. También tenemos un camino asfaltado, un camino con hielo, tenemos un camino de tierra no compactado, un camino de tierra que está sobrehumectado, ¿ya? Acá tenemos un lecho de río, un camino rocoso, y acá tenemos un camino de tierra, ya que se ve medianamente compactado. Lo mismo, tenemos 6 tipos de caminos distintos y vamos a tener también 6 situaciones y condiciones distintas que tomar en consideración a la hora de poder conducir, y cada uno implicando riesgos distintos. Ahora, el tamaño, el estado mecánico y la conducción de los vehículos también va a generar distintos riesgos, tanto para el mismo conductor como para los demás. No es lo mismo estar conduciendo un bus con pasajeros o sin pasajeros que un bus de un piso o un bus de 2 pisos. Tampoco es lo mismo estar conduciendo un bus en una zona urbana, en una zona interurbana o en carreteras. También tenemos el caso de vehículos de carga, ¿ya? Vehículos que están transportando cilindros con gas comprimido, por ejemplo, cargas sobredimensionadas, ¿ya? Como lo que tenemos en este caso, unas tolvas de camiones de tonelaje, y también el estado mecánico. Muchas veces el conductor se olvida de que un vehículo que no tenga las condiciones mecánicas adecuadas no va quizás a responder de manera adecuada ante un evento. Y esto implica mantención de frenos, ¿ya?
revisar el estado de los neumáticos, presión de neumáticos, agua, entre otros elementos importantes. Otro elemento a considerar son los riesgos derivados del entorno, como lo que es la temperatura, lluvia, neblina, frío de la noche, animales, tránsito vehicular, entre otros. Y estos también van a generar distintas, van a producir una apreciación en el conductor, para que él pueda determinar cierta condición, o sea, cierta forma de poder conducir. Ahora, lo que es la lluvia y la neblina van a presentar complejidades, sí. La lluvia presenta una complejidad básicamente al principio, cuando empieza a llover y todo lo que está en el camino se empieza a disolver y empieza a generar un jaboncillo. Y tenemos un tema con eso. Lo otro también es que cuando ya está lloviendo una cantidad de tiempo importante, se van a encontrar inundadas las calles. Por lo tanto, muchas veces uno ve una capa de agua, pero no ve lo que está bajo esa capa de agua. Por lo tanto, eso también implica un riesgo. Los animales en la vía es una situación que también implica ciertas complejidades, desde el punto de vista de que muchas veces es de noche y si la iluminación no es muy buena no se va a poder ver. ¿Ya? Eso también implica que, o quizás puedan llegar o entrar de imprevisto a la carretera. Eso también va a implicar una situación. Día y noche van a generar o van a presentar una situación en las cuales van a cambiar o van a variar las percepciones del entorno. No es lo mismo estar conduciendo teniendo una visión normal que teniendo una visión dada solamente por las luces del vehículo. Eso también va a implicar ciertos riesgos y ciertas formas de poder controlar nuestros riesgos también. Ahora, generalidad de seguridad vial. Las condiciones climatológicas adversas suponen un peligro adicional en la conducción. Cada condición supone técnicas distintas para poder conducir. O sea, yo puedo estar en cualquiera de estas situaciones y voy a tener que tratar de adaptar la forma mía de conducir para que los riesgos que se deriven de esto quizás no se activen y generen un accidente o una consecuencia mayor en los conductores. ¿Ya? O también es lo mismo, o que pueda producir un siniestro. Desde la perspectiva de esto, también implica que cuando nosotros vamos a saber o a tener claridad de que vamos a estar conduciendo bajo una de estas condiciones, es también tomar ciertos resguardos. Y los resguardos vienen dados por tener ciertos elementos o implementos para los mismos vehículos, ¿ya? Y también la técnica más adecuada para poder conducirlos. Ahora, la misma ley del tránsito supone ciertas reglas sugeridas para adaptar la conducción. Primero, las velocidades de las luces, o sea, el uso correcto de las velocidades. Si la calzada está húmeda, no está mojada, tratar de mantener una velocidad tal que me permita poder maniobrar el vehículo en cortas distancias. Nunca hay que olvidar que una calzada húmeda duplica la distancia de frenado de un vehículo. Por lo tanto, va a implicar tener que tener esta adaptación primaria. Las distancias, tratar de mantener una distancia razonable con el vehículo que está delante. ¿Para qué? Para poder tener un espacio físico, para poder tener el vehículo. Lo que es las luces es básicamente el uso correcto de luces, ¿ya? Tanto en zona urbana como en zona rural. Y el respectivo descanso, que no debe ser por lo menos mínimo unas 6 a 8 horas, antes de conducir largas distancias, para que el cuerpo pueda tener una correcta reparación y prepararse para la conducción. Bueno, con lo que corresponde a la situación de la vía, el viento, vamos a tener 3 tipos de viento. Los laterales, que pueden producir quizás que el vehículo tienda a tambalearse un poco, frontal y trasero, que el frontal lo que va a hacer quizás frena un poco el vehículo, y las ráfagas cambiantes, que esto ya tiende a tener cierta complejidad, en los cuales quizás vamos a tener velocidades muy bajas con velocidades altas de viento, y puede producir una inestabilidad en el vehículo. Ahora, recomendaciones para la conducción. Primero, sujetar el volante con firmeza y siempre con ambas manos. Reducir a una marcha o velocidad más baja. Y comprobar que las lonas que cubren la carga estén bien sujetas. ¿Ya? Eso también es asociado a la conducción y cierto resguardo que debamos tener nosotros con respecto a lo que estemos transportando. Bueno, con lluvia, los riesgos van a variar dependiendo de la etapa de la lluvia y el tipo de calzada. ¿Ya? Y las principales consecuencias de la conducción son la pérdida de herencia y la pérdida de visibilidad, ¿ya?
También muchas veces con la lluvia, cuando el agua queda en el parabrisas y no es sacada a tiempo con las plumillas, de noche se produce un efecto lupa y hace que el encandilamiento sea un poco más grande. Ahora, dentro de las adaptaciones tenemos la pérdida de adherencia y pérdida de visibilidad. Con la lluvia la calzada es más deslizante, se deben evitar los frenazos y aceleraciones bruscas, se debe disminuir la velocidad y aumento de la distancia con el vehículo delante, y el principal síntoma es notar que la dirección es muy suave y que el vehículo flota. Se debe desacelerar suavemente hasta notar de nuevo el contacto con el suelo, sujetando el volante con decisión y con firmeza. También lo importante es que todo movimiento que nosotros realicemos sean movimientos suaves y no bruscos, para así evitar que el vehículo reaccione de una manera que no sea la más adecuada para nosotros. Ahora, disminución de la visibilidad, perdón, de la vía en general, ya del campo de visión, ya que los limpiaparabrisas solo despejan una zona de los vidrios, y debido a que los vidrios se empañan por el vaho es la humedad que vamos generando nosotros, ya, producto de la transpiración, y que el vehículo, al no tener una ventana abierta o un sistema de extracción de aire, se empieza a acumular. ¿Ya? Eso es lo que es el vaho más o menos. Ahora, debido a que los vidrios se empañan por el vaho que se produce si el interior del vehículo no está suficientemente ventilado, por el agua sucia que salpica a otros vehículos que circulan delante, y por el encandilamiento, especialmente de noche, al reflejarse las luces de la calzada mojada. ¿Ya? Lo otro importante también es que si nosotros estamos transitando en ciudad y hay agua en la calzada, evitar circular a velocidades muy altas para no mojar los peatones que se encuentran en la acera. Hay una situación también que se llama el aquaplaning, que es una situación en la que la rueda flota sobre el agua. Suele deberse a una velocidad excesiva o mal estado de los neumáticos, ya que estos no pueden desalojar el agua que hay en la calzada o a través del dibujo de la banda de rodadura. Para evitar el aquaplaning, lo mejor es disminuir la velocidad y tener neumáticos con presión y profundidad adecuadas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que sí siempre uno recomienda es que si el vehículo tiene que tener una presión de neumáticos bajo una condición de llevar 2 personas o vehículo con 4 o 5 pasajeros con carga, vamos a tener presiones distintas. Y lo siempre ideal es verificar estas presiones. Un otro punto importante, o otro elemento importante a considerar, es que los neumáticos siempre tienen que revisarse cuando estén fríos. O sea, más que revisarse, deben verificarse la presión de aire. ¿Ya? Y eso yo debo hacerlo con un neumático frío. Si el neumático ha circulado una buena cantidad, se va a calentar. Y la goma tiende a calentarse. Y cuando yo le coloco aire, quizás le voy a colocar más aire de lo que debiese soportar. Y una vez que el vehículo se enfríe, la presión, el volumen va a estar constante del vehículo, pero la presión va a ser alta. Por lo tanto, va a tender a poder reventarse el neumático. Por eso es importante siempre mantener esto. En los vehículos convencionales, como un sedán, una camioneta, un jeep, donde aparece la presión de neumáticos, cuando uno abre la puerta y en el pilar, en la parte trasera, uno justo al medio, casi a la misma altura de la chapa, o un poquito más abajo, va a ser una pequeña placa. Esa placa te va a indicar cuál es la presión adecuada de aire para ese neumático. ¿Ya? Y recuerden siempre que la gran mayoría de máquinas que están en los servicentros trabajan en PCI. ¿Ya? Por lo tanto, verificar si es la misma unidad, ¿ya? O ver una conversión para que lo que esté quizás en libras por pulgada corresponda también a PCI, ¿ya? Para poder no colocar ni más ni menos aire. Bueno, con la nieve. Recomendaciones para la conducción. En el caso de lluvia, se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que circula adelante. ¿Ya? Esto es también muy también para nieve. ¿Ya? O sea, ambas situaciones van a implicar que haya un elemento no natural en la vía. Ahora, cuando tenemos hielo, ¿ya? Tenemos un término o un tema bien específico que es la pérdida de adherencia. Con la nieve, lo que también puede pasar que quizás esta va a ser, vamos a tener dos situaciones, que
esté la nieve y directamente la calzada, que puede ser tierra u otro elemento, pero también puede ser que esté la capa de nieve y abajo tengamos una capa de hielo. Y eso también va a suponer eh, tener ciertas consideraciones a la hora de poder conducir. ¿Ya? Ahora, atravesar las placas de hielo sin acelerar ni frenar, manteniendo recta la dirección y con el embrague pisado. Disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que circula adelante. ¿Ya? Esas son como una de las recomendaciones para poder tomar en cuenta. También uno siempre habla de conducir con marcha alta y con una velocidad baja. ¿Ya? Y esto es por si uno empieza a perder cierta adherencia, poder ir compensando. ¿Ya? Es como una situación que a veces se puede dar. Ahora, con niebla, utilizar luces bajas y las neblineras si se cuenta con ellas. No todos los vehículos vienen con luces neblineras. Ya para algunos tipos de vehículos, estos son considerados elementos de lujo. ¿Ya? Reducir la velocidad todo lo necesario para ver a una distancia suficiente y prestando especial atención a las demarcaciones y evitar maniobras innecesarias. ¿Ya? Esto lo de evitar maniobras innecesarias también es cuando tenemos una situación con hielo, ¿ya? Porque muchas veces el vehículo tiende a patinar y a hacer maniobras de tipo diagonal. Y también todo momento que nosotros realicemos debe ser lo más suave posible. Con desierto, verificar el inicio de los neumáticos y parabrisas y el estado del vehículo, protección solar, descansos frecuentes y alimentación correcta. Acá tenemos dos elementos bien complejos, que es la monotonía, ¿ya? Y la temperatura. La monotonía, porque esto empieza a producir fatiga y somnolencia. Y también la temperatura, porque el cuerpo humano, cuando ya empieza a pasar una temperatura sobre 24 o 25 grados, puede también aparecer elementos de fatiga o poder remarcarse un efecto de alguna patología de base que podamos tener, ya sea, por ejemplo, una diabetes o una hipertensión. Con noche, las recomendaciones para la conducción, ¿cuál sería? Mantener distancia de seguridad, uso correcto de luces, reducción de velocidades y extremar atención con los elementos que se encuentran en la verba. Ya, también hay que tener una consideración con esto, con las velocidades. El estar conduciendo con velocidades excesivamente altas hace que no podamos identificar y ver ciertos elementos que se encuentran en la berma y que puedan ingresar a la calzada, para poder tener también eso. Ahora, la visión se va a ver bastante afectada porque se empiezan a disminuir los ángulos de visión. Y también empiezan a aparecer los signos de la fatiga y el sueño. Ahora, en términos y conceptos generales, vamos a empezar ahora a trabajar lo que corresponde a las medidas de control. Hay que entender la medida de control como todas las medidas adoptadas en función del riesgo para su efectivo control, las cuales pueden ser del tipo duras, que son barreras de protecciones, o del tipo blandas, procedimiento instructivo, inspecciones, entre otros, además de las propias del vehículo, el tipo activa y pasiva. Ahora, ejemplos también son procedimientos, exámenes médicos, cursos de manejos, instructivo, revisión de equipos, mantenciones, cinturón de seguridad, parachoques, carrocería, entre otros. Ahora, dentro del elemento de seguridad, vamos a tener lo que corresponde a lo activo o primario, o pasivo o secundario. Dos grupos. ¿Ya? El activo primario, evitar que se produzca un accidente, y lo pasivo secundario, minimizar las consecuencias de un accidente. Ejemplos de elemento activo pasivo: freno, suspensión, neumático, dirección, luces. Y pasivo secundario, ejemplos: cinturón, apoyo de cabeza, airbag, carrocería, volante deformable o casco. Recuerden que si tenemos un conductor de motocicleta que se ha visto involucrado en un accidente, nunca se le debe sacar el casco, ¿ya? Esto solamente lo puede realizar un equipo médico, ¿ya? O un equipo técnicamente un equipo médico, porque si el impacto es muy fuerte, el casco en ese momento quizás puede estar protegiendo la cavidad craneal. ¿Ya? Y de hecho lo hace, pero quizás si hay alguna rotura, va a trabajar en ese apoyo. Bueno, seguridad activa, sistema de frenado. Utilizar el motor como freno evita un desgaste prematuro del sistema de frenado, y eso es verdad. ¿Ya? Muchas veces las personas piensan que el freno es para estar usándolo constantemente, y lo ideal es utilizar el freno
para casos de emergencia. 1, 2, para poder ir regulando las velocidades y así poder ir disminuyendo marchas. Esos son los dos elementos muy importantes. Y siempre poder tener el freno habilitado para casos de emergencia. Ahora, los frenos remolques tienen que tener un sistema que sea capaz de detenerlos de forma automática si se desconecta el vehículo de tractor o cuando están estacionados. El sistema neumático de freno utiliza energía del aire o la persona que pone en el sistema. El sistema ABS es muy útil en situaciones de escasa adherencia como la lluvia, nieve, barro, entre otros. Lo que también nos ayuda el sistema ABS es poder mantener la direccionalidad del vehículo, ¿no? Cuando estamos tomando una curva y poder mantener un trazado lo más correcto posible. Ahora, un elemento importante son los neumáticos y la llanta, y que en su conjunto son las ruedas. ¿Y por qué es importante el neumático en sí? Porque es uno de los pocos elementos del vehículo que está en contacto con el suelo, ¿ya? De manera constante, y un elemento esencial del vehículo, entre otras funciones. Soporta la masa del vehículo y permite dirigir el vehículo y amortiguar las pequeñas irregularidades del terreno, ¿ya? Ahora, con el neumático siempre hay malas prácticas, en el sentido de que muchas veces dicen, es que la ley permite los redibujados. No, la ley no permite los redibujados, la ley sí permite los neumáticos recauchados, por si acaso, para tener también un concepto. Ahora, las ruedas se montan en los ejes mediante un montaje sencillo, que esto es lo más habitual que nosotros veamos, ¿ya? Y montaje gemelo, 2 ruedas en cada lado del eje. Ahora, en caso de montaje gemelo, se debe tener en cuenta que el tamaño y la presión de las ruedas deben ser iguales. Además, se debe comprobar periódicamente que su desgaste es uniforme. Nosotros también podemos determinar ciertos elementos o cómo está funcionando el vehículo al observar el desgaste de los neumáticos. Ahora, muchas empresas, cuando utilizan neumáticos redibujados, siempre tienden a utilizar, o sea, perdón, neumáticos recauchados, recuerden que los redibujados no se pueden utilizar, tienden a utilizarlo en el montaje interno. Ahora, la llanta es la parte metálica de la rueda que soporta el neumático y sirve parte del calor generado por el rozamiento de este. En las ruedas sin cámara aloja también la válvula, ¿ya? Ahora, acá hay un elemento muy importante en el neumático, que es la banda de rodado. Y la banda de rodado tiene ciertas implicancias, como por ejemplo, ayuda a poder evacuar el agua, cuando hay agua en la calzada. Los neumáticos, las ruedas están provistas de neumáticos para irse al pavimento, sirviendo de punto de apoyo para el desplazamiento y frenado del vehículo. Son los responsables del comportamiento dinámico del vehículo, ya que constituyen el único punto de unión con el suelo. Sus funciones son soportar los esfuerzos longitudinales de aceleración, transmitiendo el par y la potencia de frenado, soportar las fuerzas de guía lateral necesarias para dirigir el vehículo, participar en la suspensión, absorbiendo un 8% aproximadamente de la regularidad del terreno y transmitir las fuerzas verticales derivadas de la carga. Ahora, las presiones de aire. Estos más o menos son como los 3 escenarios que se nos pueden dar cuando estamos hablando de presión de aire. Como presión de aire demasiado baja, la presión de aire correcta y demasiada presión de aire, ¿ya? Lo importante siempre es que la banda de rodado siempre esté en contacto con el suelo. Por lo tanto, la presión correcta es lo más adecuado. ¿Ya? Bueno, hay varios mitos con respecto a las presiones, que las presiones siempre en clima frío o en condición de agua, humedad ambiental, se recomienda que sea una presión baja, porque así se adhiera bien. Ya, eso es mentira. O sea, el único caso en el cual uno recomienda poder disminuir la presión en el neumático es cuando un vehículo esté en arena. Exactamente eso. Ahora, demasiada presión de aire puede implicar directamente que el vehículo quizá, el neumático puede reventarse. ¿Ya? Y ahí vamos a tener, si se va a alta velocidad, una consecuencia bastante negativa. Bueno, el tipo de gasto en la banda de rodado te puede también indicar algún problema mecánico, ¿ya? Como por ejemplo, un desgaste en la zona media, mayor presión de la adherida, un desgaste mayor en los costados, menor presión de la adherida, ya en un solo sentido, una falta de dirección, y cuando tenemos desgaste de esta forma de manera intermitente, vamos a tener bloqueos por frenado de alta velocidad. Y ahí es un elemento que es muy habitual poder observarlo en camionetas, que se trabaja mucho en faena.
Y también un desgaste irregular es por una falla en los amortiguadores. Bueno, la seguridad pasiva tiene distintos elementos propios del vehículo, como lo que es el cinturón de seguridad, el apoyacabezas, el parachoque, la carrocería y el airbag. Ahora, lo vital es mantener en buen estado y realizar un uso adecuado, y no olvidar que a mayores velocidades estos elementos son menos efectivos. La literatura habla de que la velocidad adecuada es más o menos 80, hasta 80 kilómetros por hora, que estos elementos van a funcionar como corresponde. Ahora, lo principal, por ejemplo, de una carrocería, un parachoques, es poder absorber la mayor cantidad de energía producto de un accidente. Por eso es también importante entender de que si tú vas a una velocidad extremadamente alta, se genera más energía, por lo tanto, toda la energía que el vehículo no sea capaz de absorber, la va a absorber el conductor o el conductor y los ocupantes, para poder también evitar aquello. Bueno, el dibujo en la banda de rodado, ya que esto hay que también tenerlo, mantenga siempre este estándar, ¿ya? Esto es, ahora, ¿por qué es importante no redibujar los neumáticos? Porque es para aumentar la profundidad, para lograr cumplir con esto. Y el tema con eso es que el neumático va a tener siempre una estructura. Y cuando nosotros empezamos a redibujarlo, lo que empezamos es a comer la base del neumático. Por lo tanto, parte de la base de la banda de rodado es más delgada. Y no va a producir un efecto. Y va a producirse un desgaste más acelerado. Y quizás se van a alterar las propiedades del neumático y va a hacer que este no funcione de la manera que debiese funcionar. Bueno, la carrocería. Bueno, la carrocería siempre va a tener dos funciones principales: soportar todos los elementos del vehículo, motor de ruedas, y proteger a los ocupantes. ¿Ya? La estructura central de los pasajeros está diseñada para mantenerse rígida y sin deformarse en caso de accidentes. El resto de la estructura está proyectada para que se deforme progresivamente, absorbiendo la energía de un posible impacto sin que llegue a los pasajeros. O sea, eso no importa. Con respecto al cinturón de seguridad y otros elementos de retención, no es aconsejable utilizar prendas de ropa gruesas porque disminuye la eficacia del cinturón de seguridad. Lo otro también, cuando el cinturón de seguridad ya no se devuelve de manera automática, es también una noción de poder cambiarlo, ¿ya? Y cuando se ha sufrido un accidente o una rotura, también poder cambiar el cinturón de seguridad. Bueno, una de las funciones principales del cinturón de seguridad es retener y proteger el cuerpo en los casos de choque o vuelco, evitando los desplazamientos de golpes violentos dentro del vehículo o su proyección al exterior. Ya que muchas veces el no tener con cinturón de seguridad en un caso de un volcamiento o un choque frontal, en un caso un choque frontal o una colisión frontal, que se puede también de las dos situaciones, el vehículo va a ser proyectado por el parabrisas. Y en el caso de un volcamiento, no es para que la persona pueda salir y el vehículo caer sobre la persona. Bueno, no deben usarse complementos como cojines, fundas, asientos, porque hace perder la eficacia del cinturón, modificando su capacidad de retención y aumentando la probabilidad del efecto submarino, que consiste en que el cuerpo se desliza por debajo de la banda abdominal en caso de impacto. Ahora, el cinturón de seguridad siempre debe ser utilizado en conjunto con el airbag. Ya, o sea, el airbag va a funcionar siempre y cuando se active o reciba un golpe, una intensidad necesaria donde está el sensor en el parachoque delantero. ¿Ya? O sea, bajo esa situación, un pelotazo, por ejemplo, un golpe, una patada, un golpe, por ejemplo, de otro vehículo, puede hacer que el airbag se active. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, no es que utilizas uno o el otro. De hecho, cuando empezó a funcionar los airbags de manera más masiva en los años 90, la gente pensaba que solamente era necesario el airbag. Entonces, cuando se produjo un accidente y no tenía cinturón, el mismo airbag empezó a matar más gente y la tasa de accidentalidad aumentó. Pero por esto, porque es necesario que se utilicen ambos en complemento. Bueno, el cinturón de seguridad utilizado conjuntamente con el airbag reduce considerablemente la gravedad de las lesiones en caso de accidentes. El cinturón de seguridad no sustituye al airbag ni viceversa. Para que el cinturón de seguridad sea eficaz, debe estar homologado, bien anclado, en perfectas condiciones
bien colocado y ajustado al cuerpo, no muy flojo y muy apretado, y bien abrochado. La banda torácica debe pasar sobre la clavícula, entre el hombro y el cuello, y por el centro del pecho. La banda abdominal debe pasar por lo que son la cadera, en este caso la pelvis, y por debajo del abdomen. Si está mal colocado, puede provocar graves lesiones internas. Bueno, está prohibido que el menor de 8 años ocupe el asiento delantero de automóviles, camionetas y similares, excepto los de cabina simple. Y los niños menores de 4 años, ¿ya?, que viajen en los asientos traseros de los vehículos livianos deberán usar obligatoriamente sillas para niños. El conductor será responsable si no utilizan estos, si se utilizan. Están exentos de su uso los taxis en cualquiera de sus modalidades, ¿ya? Ahora, ¿el cinturón de seguridad es importante utilizarlo? Sí, es importante. Ayuda a evitar que sucedan cosas mayores y consecuencias mayores, ¿ya? Y por experiencia el cinturón sirve y salva vidas. Los airbags, es casi habitual que los vehículos nuevos su instalación no es obligatoria, ¿ya? Ahora, el airbag amortigua el golpe y evita que el conductor y los ocupantes choquen directamente contra el volante, parabrisas, ventanillas, etc. Y reduce la posibilidad de lesiones cervicales en caso de accidente. Y se activa cuando un sistema electrónico detecta una desaceleración violenta del vehículo, por ejemplo, circulando a 40 km/h. ¿Ya? Ahora, hay que entender esto, que el airbag, claro, va a evitar que tú te mueras, pero como vemos en esta imagen, el airbag es un elemento pequeño que sale disparado a gran velocidad, ¿ya? Y toma un volumen grande. Por lo tanto, va a haber fracturas del tabique nasal, fractura dental y fractura de mandíbula, ¿ya? O sea, van a haber consecuencias igual. Lo importante es cuando ocurre una emergencia y el airbag no se ha activado, desconectar la batería, ¿ya? También dar contacto al vehículo y encender las luces una vez que se haya desconectado la batería para poder sacar la energía remanente en el sistema. Bueno, con respecto a las recomendaciones, con respecto al airbag, en realidad, el airbag es un complemento de cinturón de seguridad, por lo que siempre se utiliza conjuntamente. El asiento en una distancia adecuada, se recomienda que la distancia desde el cuerpo al airbag son 95 centímetros, nunca menos de centímetros. En caso de accidente, si no se activa el airbag, se puede prever que se pueda disparar y aconsejar desconectar la batería, además de dar contacto y poder utilizar las luces para poder sacar la energía remanente. Bueno, el apoyacabezas, ya que una de las funciones principales del apoyacabezas es poder evitar o disminuir el efecto látigo, ¿ya? Ahora, con el uso adecuado del apoyacabezas se puede evitar o reducir las lesiones que se producen en la zona cervical, y la columna en el caso de colisión o alcance puede practicar subvertical o subtrático, y los apoyacabezas no son elementos para la comodidad, sino que para la seguridad y deben regularse correctamente. Su parte superior debe estar a la altura de la cabeza, la parte central a la altura de los ojos y que no exista espacio entre la apoyacabezas y la cabeza o que sea el menor posible. Bueno, las cintas reflectantes, ya, y en este caso el parachoque antiempotramiento, que es lo que está acá, debe tener así o sí, y también se aconseja colocar en las laterales y una en la sobre el parachoque antiempotramiento, con el objetivo de que al ser reflectantes en distintos ángulos de noche con una luz, para poder tener también una apreciación de lo que está circulando delante de nosotros. Bueno, parachoque antiempotramiento, los vehículos de locomoción colectiva y transporte de carga no podrán tener ninguna modificación en sus parachoques originales, ¿ya? Los vehículos motorizados de carga, sus remolques y semirremolques, cuyo peso bruto vehicular sea 100 toneladas o más, deben llevar su parte de tracción un dispositivo que impida que otros vehículos puedan impactar contra ellos y quedarse por debajo. De forma opcional y con la misma finalidad también se instalan en los vehículos protecciones laterales. Bueno, lo que corresponde a extintores, ya que según los usos, según el uso y lo que se esté transportando, es el tipo de extintor. ¿Ya? Recuerden que los extintores a moverlo en asignaturas ya en el tercer semestre, ¿ya? Para que también lo tengan bien claro. Ahora, los extintores sí o sí son obligatorios en los vehículos, ¿ya? Y lo que tenemos acá básicamente son los potenciales de extinción, que en el fondo es el potencial de extinción se puede definir como la capacidad de cobertura una vez percutado,
¿ya? Para que tengamos un elemento, un concepto en común. Bueno, los triángulos, ¿ya? Que son dispositivos para casos de emergencia. Estos dispositivos deben tener las siguientes características: tenés con BT con equilátero, o sea que cada lado sea igual. Estos fabricadores reflectantes que permiten verse tanto de día como de noche. Se colocan por la parte delantera, se aconseja colocarlo a 50 metros del vehículo u obstáculos para que sean visibles desde 100 metros. Y los elementos obligatorios, ¿ya? Los elementos obligatorios también van a depender del uso que tenga el vehículo. Ya no van a ser lo mismo para un vehículo de transporte de carga que un vehículo de transporte pasajero, ¿ya? Y también, por ejemplo, si estamos transportando productos químicos, van a haber ciertas diferencias. Ya, chiquillos, que tengan buen día. Nos vemos en la clase grupal. Hasta luego.